iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. La liturgia del día de hoy nos habla sobre el tema del ejemplo. El buen ejemplo, el mal ejemplo. Esto del ejemplo, a veces pensamos a lo mejor que no es tan importante. No es tan importante. Y hoy, en el mundo de hoy, además, como que se dice, bueno, pues déjalo hacer lo que él quiera, ¿no? Aquí cada uno hace lo que quiere. Eso es lo que está ahora de moda, ¿no? Y parecería que eso ni te beneficia ni te perjudica. Y sin embargo, el bueno y el mal ejemplo sí importan, sí importan. En días pasados hubo un congreso muy bonito que organizaron, si mal no estoy, la sección de señores y jóvenes de Toluca. Fue en Querétaro y se llamaba Jóvenes contra Corriente. Y tenía un logotipo que era una barquita, está muy bonito, una barquita de uno ahí remando, pero justamente contracorriente, ¿no? Jóvenes contra corriente. Y pregúntale tú a uno que rema si sí importa o no importa ir contracorriente. Cuando uno rema y va con la corriente, bueno, va solito y a una velocidad increíble. Los que bajan los rápidos van a toda velocidad. Pero ir contracorriente implica mucho esfuerzo. Por ello, sí importa el ejemplo. Buenos o malos ejemplos, si querámoslo o no, nos hieren, positiva o negativamente. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Dice Jesús, además Jesús es tan humano, tan franco, tan objetivo, que dice aquí, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. O sea, nunca vamos a lograr que nadie dé mal ejemplo. Y incluso nosotros mismos, le echamos ganas, tratamos de no dar mal ejemplo. Hay gente que, de hecho, incluso lucha para no. Pero, ¿quién puede decir que siempre va a dar buen ejemplo? Nadie, porque somos imperfectos. Y Jesús lo dice con esa sencillez, no es posible evitar que existan ocasiones. O sea, sí va a suceder. Sin embargo, luego viene una cosa muy fuerte, porque dice, pero hay de aquel que las provoque, o sea, aquel que provoque el mal ejemplo. Ese sí no se vale. O sea, no podemos evitar a veces dar un mal ejemplo, a lo mejor porque somos imperfectos, pero otra es provocar el mal ejemplo. Y Jesús, yo creo que es de las palabras más duras que tiene en el Evangelio. Dice que incluso a una persona que dé mal ejemplo, incluso pues lo da conscientemente, pues más le valdría que le pusieran una piedra de molino, esas piedras inmensas con las que en la antigüedad se molía el trigo, y que lo arrojaran al mar. O sea, nada más imagínense la escena, o sea, es durísimo lo que dice aquí. Y dice, para hacer ocasión de pecado para la gente sencilla. Y concluye, tengan pues cuidado. Esto es lo importante. O sea, tenemos que tener cuidado para no dar mal ejemplo. Echarle ganas. Un buen cristiano le tiene que echar ganas para no dar mal ejemplo. Pero no solo en la liturgia de hoy, en la primera lectura justamente nos habla San Pablo a Tito y nos pone aquí, en San Pablo es muy usual a veces dar como una lista de virtudes o defectos para ir formando a sus fieles. Y entonces, hablando de esto del buen ejemplo, pues también aquí nos habla, escribiendo a Tito, dice que debe ser irreprochable. O sea, debe ser increíble. Y cuando empieza a decir todos los detalles, pues hombre, eso es dar buen ejemplo. Dice, tiene que ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, fiel, apegado a la fe, y predicar el Evangelio, la doctrina sana, y refutar a los adversarios. O sea, es toda una lista de cosas buenas para dar buen ejemplo. Pero también nos dice, ten cuidado con el mal ejemplo. Y le dice, no sea arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Pues eso es mal ejemplo. Y finalmente, Jesús en el Evangelio también toca dos temas en los que un cristiano puede dar buen ejemplo.
Y en el primero dice, si tú ves que un hermano te ofende, trata de corregirlo. Se habla de la corrección fraterna, lo que hablamos de las obras de misericordia, ahora que estamos ya a punto de terminar la misericordia, es corregir al que hierre. Pero hazlo con cariño y demás. Y dice, y si se arrepiente, perdónalo. ¡Qué maravilla! Pero también luego nos dice otro tema de buen ejemplo, que es el tema cuando los apóstoles le piden, aumentanos la fe. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. En definitiva, hoy la liturgia nos puede cuestionar a cada uno de nosotros cómo vamos en el tema de dar buen ejemplo. El buen ejemplo en casa, buen ejemplo donde trabajo, buen ejemplo incluso cuando voy por las calles de la ciudad, buen ejemplo en la comunidad, buen ejemplo en cualquier lugar. ¿Cómo va mi buen ejemplo? El cristiano dice, comenzamos con la antífona, la aclamación antes del Evangelio, dice, iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. O sea, el cristiano debe ser luz del mundo, sal de la tierra, debe dejar también, se habla en otro momento, el buen olor de Cristo. O sea, que mi forma de pensar, mi forma de querer, mi forma de amar, mi forma de todo, cada vez se va identificando más con lo que tenemos que ser y lo que somos, que seamos buenos cristianos. Y eso vamos a pedírselo al Señor, concédemelo. Concédeme vivir mi cristianismo con valor, vencer la pereza, vencer el egoísmo y el dominio de sí, etc. Que de verdad todos los días Dios nos conceda dar buen ejemplo. El buen ejemplo del que lo procura. A lo mejor no siempre nos va a salir perfecto, pero en la actitud tiene que haber la actitud de procurar agradar a Dios y agradar a los hermanos. Porque cuando uno va en un ambiente de buen ejemplo, como que la barca va más fácil. Y entonces, sin darnos cuenta, hacemos apostolado, porque un buen ejemplo más otro buen ejemplo ayuda a otras personas a caminar más fácil. Y tener cuidado, porque estamos en este mundo y también existen los malos ejemplos. Tener cuidado para que no nos salpiquen. Y si en algún momento nos sentimos arrastrados, porque a veces uno dice, no sé, pues este no vive la caridad, este tampoco, yo tampoco, ¿no? En ese momento donde no puede doblar, dejarse llevar del mal ejemplo, necesita pedir, Señor, la luz, la gracia, de decir, no, Señor, por amor a ti, por amor a los hermanos, yo quiero dar buen ejemplo, ser luz y sal de este mundo. Que Dios nos lo conceda a todos, que así sea.